Hola chicos, este es el tema 1.3. Es todavía del verbo to be y bueno, también contiene otro tema, pero ese lo veremos después, ¿ok? Primero veamos el verbo to be que habla de las preguntas y las respuestas cortas, short answers, ¿ok? Por ejemplo, esto es lo que hemos estado viendo. I am 15 years old, ¿ok? Este es el verbo to be, I am. Recuerden lo que les he dicho de no se dice have, no los tengo, ¿ok? A esta afirmación no le puedo llamar respuesta corta, es una respuesta completa, ¿ok? Estas son las llamadas respuestas cortas. A esta respuesta puede que haya una pregunta o dos o incluso tres, ¿ok? La más común sería how old are you? Sigue teniendo el verbo to be. ¿Cuántos años tienes? Te lo repito, en español es tener, en inglés es ser. How old are you? Como te están preguntando a ti, el to be es are. How old es qué tan grande. How old are you? En realidad, en esta old es viejo, pero no están preguntando qué tan viejo eres, sino qué tanto llevas de vida. Vaya, si yo pregunto esto para un bebé, how old is your baby? Obviamente el bebé no está viejo. Solamente quiero saber cuántos meses lleva, ¿ok? De vida. Segunda pregunta, are you 16 years old? ¿Ok? Are you 16 years old? Sigo preguntándote a ti, pero ahora estoy adivinando la edad. Are you 16 years old? ¿Tienes 16 años? Otra vez. Es como si estuviera preguntando, ¿eres 16 años? ¿Ok? La respuesta corta es, no, I'm not. No, I'm not. Y después continuaría con esta, I'm 15 years old. ¿Ok? La respuesta corta también contiene el verbo to be. Como viste en el video anterior, el verbo to be es el que va negado. ¿Ok? Entonces, no, coma, I'm not. En inglés esto es una respuesta corta, obviamente puedes decir no, alright? Pero esto es tal cual la respuesta corta, es decir, la negación o afirmación. La persona que responde, el auxiliar, aquí el to be no va a ser función de verbo, va a ser función de auxiliar. Y si es negativo, pues la negación, ¿ok? Y hay una tercera pregunta, que es cuando uno mismo se hace la pregunta, entonces, am I 15 years old? Y se responde solo, yes I am, ¿ok? Vemos que es el mismo, pues, auxiliar, o el mismo verbo, el mismo to be. Am I? Así se pregunta. Are you? ¿Ok? Cuando en la afirmación los tengo volteados. Digo I am, you are. ¿Ok? La pregunta es are you? Si digo en la afirmación he is Carlos, en la pregunta empiezo con is he Carlos. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo es voltear estos dos. Los estoy cambiando de lugar. ¿Ok? Nada más que aquí pregunté qué tan grande eres. ¿Ok? Por eso empiezo con otra pregunta. Pero cuando estoy diciendo lo que yo adivino, pregunto, ¿eres o tienes tantos años? Ya no tengo que preguntar qué tan grande. Ya le estoy diciendo la edad. ¿Eres o tienes tantos años? Y aquí cuando uno se pregunta solo, ¿tengo yo 15 años? Sí. ¿Ok? Sí los tengo. Es como decir eso. ¿Ok? Entonces está la afirmación, coma, persona que responde y el auxiliar, que en este caso va a ser el to be y va a corresponder a la persona. Ok, hay una cosa, cuando pregunto a ti directamente, respondes en primera persona, ¿sí? Ok. Cuando tú te preguntas a ti mismo, te respondes en primera persona, ok.
Claro, porque si yo te pregunto, tú no vas a decir, sí, tú eres, o sí, tú tienes, no. Si yo te pregunto, tú dices, sí, yo tengo o no, no tengo tantos años, ¿ok? Es esa lógica, ¿va? Luego, necesito que acuñas este concepto de auxiliar. El auxiliar, ya lo viste con los negativos, te ayuda a negar y a preguntar, ¿ok? En este caso también te va a servir para las respuestas cortas. Con eso vas a contestar, con los auxiliares, ¿ok? ¿Qué es un auxiliar? Bueno, en este caso, el auxiliar es el que me va a ayudar a preguntar o a negar y a las respuestas cortas, sí. Pero el verbo to be, en este caso, sí es el verbo, ok. Ser o estar, soy, estoy, somos, bla, 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 lo que hemos visto. Pero, en este caso, va a ser el auxiliar. Nosotros llamamos auxiliar en pregunta al que abre esa pregunta, pero no tiene un significado tal cual. Es decir, si yo te digo, ¿qué significa esto? Pues sí, es que abre pregunta. En español lo tenemos, pero en inglés no. ¿Ok? Entonces se abre pregunta, ¿ok? Pero, ¿qué significa? ¿Qué palabra es? ¿O qué sonido es? ¿O qué? Nada. Pero lo ponemos, siempre está. Ah, pues es lo mismo un auxiliar. Un auxiliar en la pregunta no tiene nada de significado. En este caso sí, porque es el verbo aparte. Entonces, si no tuviera un significado, tal cual sería como el do you like sushi o do you like pizza, ¿ok? Cuando pregunto do you like pizza, do you like cualquier cosa, el verbo es like. ¿Y qué significa el do? Nada más está abriendo pregunta. Te estoy preguntando si te gusta la pizza, ¿ok? La pregunta no es si te gusta, es ¿te gusta la pizza? Entonces, ¿qué significó el do? Nada. Ah, bueno, es lo mismo aquí con el to be. En este caso, vas a abrir la pregunta con el verbo to be, que corresponda a la persona, ¿ok? Si digo I, el verbo to be va a ser am. Si digo you, o we, o they, va a ser are. Si digo he, she, it, va a ser is, ¿ok? En este caso, I am not American. Esa es una afirmación. ¿Cómo sería la pregunta? Am I American? ¿Viste? Lo único que hice fue, para empezar, no pregunté con la negación. Te estoy haciendo los ejemplos de negar con el auxiliar o negar al auxiliar y preguntar con el auxiliar. Recuerda que este auxiliar también es el verbo. Entonces hace doble función. Es tanto auxiliar como verbo. ¿Ok? Entonces, va a abrir pregunta. Se va a negar. Pero aparte es el verbo de la pregunta o de la oración. No soy americana. Y acá, ¿soy americana? Esa es la pregunta, ¿ok? You aren't in the school. Tú no estás o ustedes no están en la escuela. Are you at school? Es lo mismo, ¿eh? In the school, at school. Are you at school? ¿Están ustedes en la escuela? He's not a doctor. Recuerden que están comprimidos, ¿ok? El is y el aren't, aquí es como que juntas el are not y se hacen una palabra, aren't. Y aquí lo que contraes es el is y se queda he's not. También puedo poner you are not completo y he is not. O puedo poner he isn't, pero bueno. He's not a doctor. La pregunta es, ¿is he a doctor? ¿Por qué no pregunto en negativo si los estoy convirtiendo? Ok, no los estoy convirtiendo, estoy diciéndote la forma de negar con el auxiliar, otra vez, el auxiliar to be,
que también va a ser verbo. Y te estoy diciendo la forma de preguntar con el to be, auxiliar, abro con el auxiliar to be, pero también es el verbo. No las estoy convirtiendo tal cual, te estoy poniendo la misma, como sería negativo con el verbo to be, y como sería en pregunta con el verbo to be, ¿ok? Pero no pregunto en negativo porque esa es otra cosa, otro tema, ¿va? Vamos a las respuestas cortas. Si estas son las preguntas, vamos a las respuestas. Am I American? No, coma, I'm not. No, I'm not. Y ahí tengo, no es el verbo, nada más es el auxiliar. Entonces ahí ni siquiera corresponde el color, ¿ok? Es el auxiliar. No, I'm not. El auxiliar. No, no soy, ¿ok? Si lo digo así, obviamente soy es el verbo, ¿sí? Pero esto funciona en la respuesta corta como un auxiliar. No, I'm not. De hecho, lo estoy negando, ¿ok? Recuerda que lo que niego son los auxiliares. No puedo negar a la persona, no puedo negar al verbo, no puedo negar al adjetivo. A nadie más que el auxiliar es al que puedo negar. Por eso está el don't o doesn't, ¿ok? Bueno, no puedo decir nada más no I not. Tengo que poner el auxiliar. Bueno, si la pregunta es are you at school? Puede ser que digas si es positivo, yes, coma, I am, punto. No es negación, entonces no le pongo negación. Pero, si yo misma me contesto, o les contesto, si yo hago la pregunta y aparte contesto, digo, yes, you are. Are you at school? Yes, you are. ¿Ok? Ya sabemos que eso es negativo, pero en otra realidad, digamos, are you at school? Yes, you are. La pregunta, is he a doctor? No, he isn't. No, he isn't. Otra vez vuelvo a negar. Niego al inicio, cuando digo sí o no, coma, sigo con la persona auxiliar y si es negación, lo niego. ¿Ok? De modo que, chicos, en su ejercicio tienen dos ejercicios. El primero es el del to be, preguntas y respuestas cortas. Ok, en este ejercicio, realmente lo que se tienen que fijar es en el to be, ¿ok? En el to be que deben de poner, en la línea que está ahí para que pongan y completen, tienen que poner el verbo to be, ¿ok? Pero ¿cuál es el verbo to be que van a poner? Ok, bueno, depende de la persona. Si dice you, ¿cuál vas a poner? Are. Ok, pero si dice my friend and I, mi amigo y yo, ahí ya son dos personas. Y si digo alguien más y yo, somos nosotros. Entonces, sigue siendo are porque nosotros es we. ¿Ok? Pero si dice él o ella, el doctor, la maestra, mi mamá, mi papá, ¿ok? Si es él, el señor, el hombre, el niño, lo que sea, va a ser he y corresponde a is. Si dice ella, la doctora, mi mamá, es she, corresponde is. Ok, pero si dice mi mamá y mi papá, ya son ellos. Entonces ya no puedo poner is, ya es are. ¿Ok? Si dice las maestras, aunque sean dos mujeres, no es she, ya son they, ellas, they are. ¿Ok? Entonces, a modo de estructura, lo que tienes que lograr es que el to be esté antes de la persona. Eso es lo que tienes que poner en las preguntas. Fíjate si tiene un signo de interrogación, porque el to be va a ir antes de la persona. De hecho, ahí en tu libro está que pongas la línea y después viene la persona. Nada más estoy ubicando. Si dice el señor, lo que sea, el señor Atkins, la señora
whatever, o Lily, o Mandy, o whatever, es ella. Entonces, interprétalo. No siempre va a decir ella, she, he, it, ¿ok? Tú tienes que interpretar. Entonces, ¿cuál es la estructura que debes de lograr? Bien, la estructura que debes de lograr en una pregunta es verbo to be, obviamente conjugado, dependiendo de la persona. Bueno, más persona o sujeto. Ya sabemos que puede ser objeto, un animal, un lugar, por ejemplo, puede ser la escuela, el perro, el sentimiento, ¿ok? Y después, como es el verbo to be, no va a seguir el verbo. Va a seguir, lo normal en una pregunta seguiría auxiliar, persona, verbo. En este caso, el auxiliar es el to be. Entonces va to be, conjugado con la persona. Después va los complementos y al final el signo de pregunta. ¿Qué son los complementos? Bueno, por ejemplo aquí, 15 years old, American, at school, a doctor, ¿ok? Es decir, lo que quieras preguntar, ¿ok? Entonces, tú te tienes que centrar en el to be y en la persona, ¿ok? Bueno, chicos, gracias. Nos vemos en el siguiente para el mismo tema.